¿Qué tal? Estamos en otra noche de dominó. Hoy sí la presencia de Antonio de Turris, pero les digo, tome asiento, televidente, tome asiento, porque hoy vamos a tratar dos temas que son cruciales, que están, bueno, en la boca de todos los argentinos. Tiene que ver el tema de paritarias y los anuncios del ministro Kicillof en relación al impuesto a la ganancia. Por lo tanto, todo lo que usted no sabe o no entendió de las explicaciones del ministro Kicillof del día de ayer, hoy vamos a tratar de aclararlas aquí con un especialista que es el doctor César Litwin, que es justamente un profesor de la universidad en materia de impuestos, y todo lo que usted quiere saber sobre este tema. ¿Qué pasa con la paritaria? ¿Hay un techo del 25%? ¿Es cierto o no es cierto que el ministro de Trabajo tiene directivas de no homologar convenios que superen esa cifra, que la inflación este año va a ser mucho más baja y por lo tanto con un 25% los trabajadores deberían estar más que satisfechos? También lo vamos a poder esclarecer aquí hoy porque estamos con el secretario de prensa de la UTA, un sindicato clave, Mario Calegaris, que también nos va a explicar, bueno, ¿dónde están las trabas que hay hoy en el tema de paritarias? Lógicamente, el tema paritaria y el tema impuesto a la ganancia están cruzados porque sabemos que hay una franja importante de trabajadores que está alcanzado por ganancias y que si tiene un aumento salarial, y bueno, va a tener que pagar más ganancias. Parece ser que inclusive con estos anuncios que hizo el ministro Kicillof, aún así aquellos que tengan un aumento salarial en el 2015 finalmente van a tener que pagar en términos reales más impuesto a la ganancia que en el año 2014. Entonces, siéntese, tómese un vasito de vino, alguna gaseosa y escuche atentamente este programa porque estos dos temas vamos a tratar de echar un poco de luz, si es posible, a estos anuncios tan pero tan confusos que hubo por parte del ministro de Economía en relación a ganancias y toda la confusión que hay en torno al tema de las paritarias. Las paritarias son libres, no son libres, hay techo, tienen que responder o no a directivas del gobierno. ¿Qué posición tienen los empresarios? Unos minutos aquí en Dominó. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Bueno, como anticipamos, estamos con el doctor César Litwin y estamos con Mario Calegaris, secretario de prensa de la UTA, para que nos esclarezcan los anuncios del ministro Kicillof y qué está pasando con las paritarias. Doctor Litwin, gracias por estar aquí con nosotros en Dominó. Y bueno, a ver si usted... Me ha tirado un desafío esclarecer lo que fue ayer el anuncio del ministro, sin poder apreciar bien la norma. Es todo un desafío. En principio parecería una buena noticia
que baje el impuesto a las ganancias para los asalariados que no merecen pagar impuesto a las ganancias porque esa parte del salario no es ganancias, y que le aumente un poco el salario de bolsillo es una buena noticia. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿alcanza con esto? Pero antes de ver si alcanza, ¿es así como lo presentó el ministro? Lo que presenta el ministro es una reducción de ganancias leve para algunos sujetos que están en una franja de ingresos de 15 a 25 mil pesos. Pero ¿de dónde saca usted que hay una reducción en lo que pagan los trabajadores, que van a pagar esa franja de trabajadores? Es lo que dijo el ministro, no lo vi reflejado en la norma. Por eso, yo no hay supongo, mi imaginación supone que lo que van a hacer es un aumento, no del mínimo no imponible específicamente, sino de una deducción, que es una deducción vinculada al mínimo no imponible, que es la deducción especial, que a veces la usan como resorte. La estiran hasta llegar a un monto de tal manera que permita deducir del salario ese monto para reducir el impacto del impuesto a las ganancias. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo, vamos a suponer, en el año 2014 ganaba 20 mil pesos? Me hacían alguna deducción de ganancia. Yo este año, por las paritarias, voy a tener un aumento de salario. Supongamos que ese aumento de salario vaya a ser del 25% a tono con lo que quiere el gobierno con ese tope del 25%. O sea que yo en lugar de ganar 20 voy a ganar 25. Yo por ganar 25 voy a pasar a pagar más impuesto a la ganancia. Obviamente. Entonces la pregunta que yo le hago es la siguiente. Si yo tengo un aumento del 25%, inevitable por las paritarias, por la inflación, etcétera, inclusive me quedo corto porque los gremios están inclusive pidiendo menos, pero tomo el cálculo del gobierno del 25%. Tengo un aumento del 25%. Yo voy a pagar en términos reales ¿más o menos que el año 2014? Entiendo que más. Porque Usted recién dijo que voy a tener un alivio. Porque este anuncio es estático. Es decir, tiene que ver con el momento de hoy. Y tiene que ver con los que están ganando hoy esta cifra de dinero en esta franja. Luego vienen las paritarias, y en las paritarias, si se consiguen ajustes, lo que va a suceder es que algunos que estaban en esa franja van a saltar y van a salir de esta franja y no les va a tocar ningún beneficio. Entonces, ¿dónde está el alivio? Lo que hay que hacer, una vez por todas, y desde hace ya varios años, es tener unas deducciones de mínimos no imponibles y deducciones especiales automáticas. Aumentan los salarios, aumentan los mínimos. Entonces no tenemos este problema de desfasaje que produce este tipo de situaciones, porque hoy esto fue anunciado como algo muy bueno. Hoy puede ser bueno. Si sigue la inflación y si siguen las recomposiciones salariales que vienen con posterioridad a la inflación, quizás más tarde que temprano, y si los mínimos quedan estáticos en este monto, lo que va a suceder es que se evapora el efecto de la rebaja de impuestos. Por lo tanto, que a mí una película, porque en realidad a mí me tiene que mostrar toda la película, que me saquen una foto y me digan, acá usted tiene una mejora, pero no me permiten ver toda la película. Usted me está diciendo en principio que una vez que yo vea toda la película, cuando llegue al final, me voy a dar cuenta en mi bolsillo que en lugar de cobrar en términos reales más que el 2014, voy a estar cobrando menos al margen del nivel inflacionario, sino solamente por la medida de ganancia. Es lo que yo estimo que va a pasar con algunos sujetos que están en esa franja hoy beneficiada, pero mañana no. Mañana no, como resultado del incremento, y dependerá del incremento salarial la magnitud o no de la mayor pérdida que tengan los trabajadores. Sí, esto es porque no se toma una medida que sea efectiva, no transitoria, no estática, y que tenga que tener un sistema que no necesitemos de tantos anuncios ni de tantos cuadros. Lo que necesitamos es un sistema de actualización automática. Hay inflación, recomponen los salarios, aumentan los mínimos. Calegaris, acaba de escuchar ustedes al doctor sobre ganancias. ¿Cuál es la visión, digamos, sindical de los anuncios de ayer en un gremio donde hay una porción de trabajadores
más o menos importante que está afectado por ganancia y que corresponde a esta franja que mencionó el doctor de 15 a 25. Bueno, lo primero que voy a decir es que bajo ningún punto de vista voy a aceptar, como dirigente gremial, que el salario es ganancia. El salario no es ganancia, entonces debe corregirse la ley tributaria con respecto a estipular que el salario es ganancia. Después, me da la sensación que lo que ha querido hacer el ministro es correr el eje de la discusión. El eje de la discusión es cambiar la denominación de ganancia en el salario y, por supuesto, si no se cambia, en medidas inmediatas, correr los pisos que son imponibles. Entonces, a partir de ahí, creemos nosotros que se puede llegar a dar un principio de acuerdo en lo que estamos solicitando. Mientras tanto, es emparchar para correr el eje de la discusión, que es el tema de ganancia. Claro, pero mire que el doctor dijo algo más severo todavía. Lo que dijo el doctor es que una vez que veamos la película entera después de las paritarias, es muy probable que en el gremio suyo, el chofer, que en el año 2014 le descontaron, supongamos, el 4% del salario por ganancias, cuando vea la película del 2015, aún con la medida Kicillof, le están descontando el 5% del salario. Está claro, justamente. Le están descontando más, no menos. Claro. Nosotros en este momento es muy difícil, si no hay estas modificaciones, es muy difícil tratar paritaria, porque justamente vamos por una paritaria que va a superar el 25%, ya que tenemos que tener una recuperación real del salario, si tomamos en cuenta ya lo que perdimos el año pasado. Pero mire que el ministro de Trabajo no les homologa. Usted sabe que estaban los empleados de comercio ya acordados entre el sector sindical y el sector empresario para firmar por el 30, lo llamó el ministro Tomada y le dijo: muchachos, marcha atrás, la presidenta me dijo que no homologue nada que supere el 25. Yo quiero ser crédulo en el sentido de decir que las paritarias son libres, no tienen ni piso ni techo. Bueno, esto es una cuestión, no sé, que habrá pasado con el ministro de Trabajo, con Comercio. Nosotros vamos a solicitar una paritaria. Usted leyó lo que yo acabo de decir. Mael, por supuesto. Por lo tanto, usted sabe que son... Usted sabe que lo que la ley dice que las paritarias son libres, no hay ni piso ni techo. Pero hay muchas leyes que dicen muchas cosas y usted después sabe que en la práctica no es así. Seguramente. No es así. Entiendo a la perfección lo que usted dice, pero es real lo que también está diciendo, lo que decía acá el profesor. También es real. Es muy difícil tratar paritaria si no hay una modificación de esto que es nocivo para los trabajadores. En el caso del transporte, que hay cuestiones muy específicas que necesitan correcciones y no se hacen. No se hacen o por desconocimiento o por capricho. Ahora ustedes, en la paritaria concretamente, ustedes lograron un anticipo de, digamos, exactamente, de enero a marzo. 2.500 pesos por mes, son 7.500 en el primer trimestre. ¿Por qué no firman directamente la paritaria y están con anticipo? Porque en principio es muy difícil también firmar una paritaria sin saber cuál va a ser o la proyección que puede llegar a haber del grado inflacionario en el tema de lo que es al año. La paritaria se firma durante todo el año. Me es muy difícil para mí firmar lo que va a poder pasar en octubre, noviembre y diciembre. Estos son los trimestres más difíciles de negociar. Entonces, lo que estamos haciendo, también esperando una situación, que es lógico, una situación para que el trabajador salga favorecido lo mejor posible. Entonces, en esa circunstancia es que demoramos la firma final de la paritaria a través de que se nos dan anticipos no remunerativos a la misma. Muy bien. Ahora, por el segundo trimestre, ¿qué van a hacer? ¿Van a firmar el convenio o viene otro anticipo no remunerativo? No, nosotros quisiéramos firmar el convenio. El hecho de firmar un convenio implicaría de que pensamos que puede llegar a haber una estabilidad que permita establecer el monto final de lo que va a ser la inflación. Por eso, pero en principio irían a un segundo trimestre con otro anticipo. Podría ser, eso es uno de los mecanismos que nos permite destrabar circunstancialmente el hecho del tratamiento de paritaria. El anticipo, ¿cuánto representa de incremento en el salario de un trabajador de la UTA? Aproximadamente un 15%. Un 15%. Aproximadamente. Con lo cual, los próximos anticipos deberían ser mayores. La realidad es que no lo tenemos fijado, pero sí en función de lo que nosotros pensamos que va a ser la inflación. Nosotros pensamos que la inflación va a rondar el 30% o va a superar el 30% a fin de año. Entonces lo que queremos es una recuperación real de lo que es el salario. Para recuperar
el salario, tenemos que solicitar aumentos por encima de la inflación para generar también una mejor calidad de vida para los trabajadores en función de lo que es el salario. Vamos a unos pequeños auspicios. Sí. En un minuto volvemos y le damos de nuevo la palabra al profesor Litwin, que está ahí pidiendo pista porque creo que quiere hacer una precisión importante. Unos segundos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400 bancociudad.com.ar. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Es bueno tenerte. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Bueno, seguimos acá en Dominó con Mario Calegari, secretario de prensa de la UTA, y el doctor César Litwin, es especialista en impuestos y nos está pidiendo un poco la palabra para hacer algunas aclaraciones. Sí, doctor. En primer lugar, en las paritarias no hay dos protagonistas, que normalmente siempre ocurre, que es el empleador, que está dispuesto a dar determinado aumento, y el asalariado, que está queriendo determinado aumento. Hay un tercer protagonista, que es el Estado. Y es un protagonista muy importante porque una parte de la negociación de la paritaria se queda el Estado en el bolsillo. Por eso es un protagonista muy importante, porque el empresario le cuesta más el costo salarial cuando negocia una paritaria. Y ese mayor costo salarial no va todo al bolsillo del trabajador. Una parte queda en el camino al Estado. Sí, las cargas sociales que recauda la FIP, en el caso de ganancias. Y el impuesto a las ganancias, claro, que tiene un rol protagónico en todas estas negociaciones paritarias. Perfecto. Eso por un lado. En segundo lugar, con todo respeto, diciendo de que el salario no es ganancia. Yo considero, como en toda parte del mundo, que uno de los índices de ganancias también, como tantos otros, es el salario. Simplemente lo que hay que hacer es medir bien la capacidad económica de quienes tienen que contribuir. Ahora, el salario más que una ganancia es un ingreso. Es un ingreso donde primero hay que descontar el nivel de subsistencia digna en lo que es vestimenta, alimentación, vivienda, hasta ocio, educación, bueno, etcétera, ese sería etcétera. El mínimo no imponible. Ese es el mínimo no imponible. El problema es que hay que medir bien ese mínimo no imponible. Entonces, si ponemos una frontera adecuada, bien medida, que a mi criterio hoy, y esto es dinámico, pero hoy debería estar no menos de 30.000 pesos por mes. O sea, para usted hasta 30.000 nadie tendría que pagar. Como mínimo, como mínimo. Arriba de 30 deberían empezar a pagar, pero con escalas desde el 9%, no llegar al 35%. Y sobre el excedente. Y sobre el excedente. No desde cero. Y sobre el excedente, teniendo en cuenta de que una parte del salario, los salarios significativos, los salarios importantes, ahí sí tienen capacidad económica para contribuir con el sostenimiento del Estado, más allá del resto de los impuestos que se pagan. Ahora, si se pone en 30.000, como dice,
el 99% de los trabajadores no pagaría ganancias. Y como con lo normalmente, cual, en la práctica sería lo mismo que plantea como Calegaris. normalmente debería ser, o sea, solamente el impuesto a las ganancias tiene que captar a los grandes salarios, no a los salarios medios y a los salarios bajos. Lo que ha ocurrido en los últimos años es, manipulando los mínimos no imponibles, lo que ha ocurrido es justamente la popularización del impuesto. Ahora, no se conoció la norma, o la resolución, etcétera. El propio titular de la AFIP ayer estaba como sorprendido por el anuncio del ministro, cuando después le preguntaron a la tarde, cuando dio a conocer los datos de recaudación, que explicara los anuncios de Kicillof, dijo: bueno, yo me enteré como ustedes, ahora los técnicos de la AFIP van a sacar una resolución sí, que permita poner en práctica lo que dijo el ministro. Ahí tiene que ver con lo que enseñamos en la facultad, principio de legalidad. Toda modificación del impuesto tiene que ser hecha por ley. Hay, es cierto, hace algunos años una delegación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para que pueda modificar solo los mínimos. Con lo cual, yo creo que debería ser un decreto del Poder Ejecutivo que debería modificar los mínimos. No alcanza una resolución de la AFIP. Porque solamente sería por el caso de las deducciones. Exactamente. Ahora, hoy el ministro le preguntaron le preguntaron por qué no sale la resolución y dijo: bueno, como los sueldos se liquidan casi a fin de mes, tenemos tiempo hasta el 20 de mayo para sacar la resolución. Teniendo en cuenta que hoy es 5 de mayo, que estemos 15 días en la nebulosa, o por lo menos hasta 15 días en la nebulosa sobre qué es lo que anunció el ministro, ¿no complica más? ¿No sería mejor que saque ya? Y no solamente es la nebulosa, hay casos concretos que puede afectar despidos, situaciones donde hay que indemnizar a una persona o renuncia y hay que hacer la liquidación final. Sería importante tener ya presente la vigencia que tiene esta norma. Por las deducciones que hay que hacerle al trabajador. Exactamente, y si va a tener efecto hacia adelante o efecto incluso como debería tener desde el 1 de enero, porque el impuesto a las ganancias es anual. Sí, va a ser las deducciones deberían ser anuales. Dijo que va a ser desde enero. El efecto que debería tener es acumulativo. Sí, dijo que era desde enero. Eso puede ocurrir, si llega a ser acumulativo, es una buena noticia, en el sentido de que puede haber una devolución de una parte del impuesto a los que pagaron de más. Calegaris, en resumen, ¿qué de esto, de ganancia, de paritaria y todo lo demás, hay un trabajador que lo debe estar escuchando en su casa y dice, bueno, no, pero por eso, tomemos piense en algún trabajador y le pregunte a usted, bueno, Calegaris, entonces, ¿qué espero yo que pase en los próximos meses? Porque mire, aceiteros está en paro, el gremio de aceiteros. Se anunciaron medidas de fuerza en bancarios. Hay medidas de fuerza de la UOM. Como se decretó la conciliación no obligatoria, digamos, se posponen las medidas de fuerza hasta que termine la conciliación. Hay de nuevo rum de paro, pues justamente porque el tema de ganancia no satisface y el tema de paritaria no satisface. Entonces el trabajador que lo está escuchando le estará preguntando en este momento, bueno, Calegaris, ¿y entonces? Bueno, hay una cuestión de sentido común también en todo esto, ¿no es cierto? Cuando uno llega a una medida de fuerza es porque ha fracasado toda la gestión política que se fue llevando adelante. Y hasta ahora la gestión política que hemos llevado adelante después de la última medida de fuerza han fracasado. De hecho, hemos solicitado una audiencia a la presidenta en forma pública. A través de una solicitada le hemos solicitado una audiencia. Estamos esperando una respuesta para plantear estas necesidades en forma Entonces directa. ¿Vamos a un paro nuevo? Indudablemente que si no tenemos respuesta, no tenga ninguna duda de que sigue fracasando la gestión política y vamos a tener que hacer una medida de fuerza. ¿Usted ve al gobierno dando marcha atrás en el tema del 25% de tope o volviendo a corregir ganancias después de lo desatinado o confuso que fue la explicación de Kicillof? Las dos cosas pueden ser. Yo creo que el gobierno, la parte que corresponde al gobierno, que ha puesto tope, que no sé quiénes son los que han puesto tope, no es el caso nuestro, nosotros no nos han dicho todavía bueno, eso. se supone que la presidenta. No lo sé. Se supone que los ministros no actúan, si esta es tiene una directivas, no entrarán en los detalles, pero yo supongo que la presidenta le va a decir al ministro, che, no quiero ningún convenio arriba del 25%, después Tomada se encargará
de la letra chica y de las explicaciones del caso. Bueno, tendremos que esperar en la parte en la que nos toca negociar. Nosotros no vamos a aceptar menores al 25%. Pero otros gremios, otros sindicatos, ¿qué le dicen a usted? Porque ustedes deben llamar a otro y le deben preguntar a Cavalieri, a Caló, le deben decir, che, ¿y qué pasó con vos? Nosotros nos enteramos, tenemos charlas, conversamos con todos los demás que son del sistema sindical y que están en paritaria. Conversamos entre todos. Ahora, la realidad es que todos coincidimos, que nadie quiere aceptar, nadie va a aceptar por debajo del 25%. Esto es como que se le ha querido poner un techo a la paritaria y nosotros entendemos que la paritaria no se negocia de esa manera, sino que salga un decreto y le damos el 25% y se acabó. Otra cosa. Bueno, eso no negociemos paritaria. Usted vio que hubo un directivo de la UIA que dijo eso, saquen un decreto de 25% y se acabó. Si el gobierno está en condiciones de hacerlo, que lo haga. ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros no lo vamos a aceptar, no aceptamos eso, no aceptamos ese condicionamiento. El condicionamiento no es capricho, el capricho no pasa por un capricho. Lo que nosotros establecemos es un orden de prioridades y en ese orden de prioridades lo importante es la recuperación del salario, no la pérdida. Es verdad lo que decíamos anteriormente al principio, llegamos a fin de año, cuando nos descuenta y hacemos la suma final, perdimos plata en vez de ganar. ¿Hasta cuándo esperan? ¿Hay alguna fecha más? ¿Hasta cuándo esperan? Nosotros yo le decía recién, hemos solicitado una audiencia a los gremios de transporte, no solamente. Sí, bueno, pero hace varios días. Sí, hace varios días hemos solicitado, vamos a esperar un tiempo prudencial, que son los 15 días, y a partir de ahí, bueno, vamos a establecer cuáles son las medidas a seguir. O sea, hacia fin de mes usted ve que si no hay una solución o un principio o esto está encaminado, puede volver el conflicto. Se puede volver el conflicto, sí señor. Doctor, ¿algo más quiere añadir? Porque estamos cerrando el programa. No, me parece que no se puede manipular el impuesto a las ganancias, es un impuesto lo suficientemente bueno en la calidad técnica como para que la inflación lo esté distorsionando y lo que hay que hacer es justamente asumir de que la coyuntura es inflacionaria y los montos que están relacionados con deducciones hay que actualizarlos automáticamente. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Dominó. Nosotros nos reencontramos la próxima semana y bueno, esto es lo que hemos podido esclarecer de esta situación tan pero tan confusa que hay hoy en la Argentina en torno al impuesto a la ganancia y en torno a las paritarias. Se le va a establecer algún plazo, posiblemente 2 semanas, y si no hay acuerdo, lógicamente volverá el conflicto social con resultados que lógicamente son impredecibles. Y en materia de impuesto a la ganancia, quizá haya que esperar también 2 semanas, porque parece ser que ese es el tiempo que se va a tomar el Ministerio de Economía y la AFIP para poner en una resolución lo difícil o lo complicado que fue la explicación de ayer del ministro de Economía, Axel Kicillof. Gracias y hasta la semana próxima.